Agradecidos al Señor por la oportunidad que nos concede de podernos congregar este día para poder meditar en la palabra del Señor y poder meditar en por qué es importante. ¿Por qué es importante el hecho de leer la Biblia, de escuchar la Biblia, de que se nos explique la Biblia? ¿Por qué es importante? Vamos a ver ahora en términos generales. Es muy largo lo que tendríamos que ver, pero la importancia de conocer las Escrituras, según lo que menciona el apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 1 y versículos del 19 al 21. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Dice así la Escritura: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar seguro, el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A lo que nos insta esta Escritura no es al hecho de que nos aprendamos la Biblia y que andemos recitando versículos a las personas. El espíritu de este tema, de esta instrucción del Señor, no es eso. No es eso el aprender solo Biblia y aprender Biblia y Biblia y Biblia. Sin embargo, la misma palabra del Señor nos hace el llamado para poderlas aprender. Pero no en el extremo que habla el primer punto que estamos viendo, que mencionamos, sino en el hecho de que hay una instrucción del Señor, pero con sentido. Mira lo que dice el Señor en Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. Dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo, mire lo que dice, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Entonces, desde el antiguo tiempo, el Señor tiene planeado: reúnanse porque yo les quiero hablar, dice el Señor. Yo les quiero hablar y quiero que oigan y aprendan lo que yo les quiero hablar. Recuerde que en esta época no había libros, no había papel donde escribir y que cada quien pudiera tener la copia de lo que Dios estaba hablando. No había. Era necesario tener una buena memoria, una buena retentiva, de que lo que dijo Dios lo aprendan, y además la responsabilidad de enseñarlo a los hijos. Vea que la responsabilidad no es de la escuela cristiana, la responsabilidad no es de la iglesia tampoco, la responsabilidad es de los padres en enseñar a los hijos. Tampoco el propósito de esta instrucción tampoco era andarle demostrando a los demás que yo sí me puedo los versículos, que yo sí me lo aprendí. Y entonces decir: ¿te podés lo que dice Romanos 19? Yo sí. Y dice esto. ¿Te podés lo que dice Juan 1:12? Yo sí. Yo no. No es ese el espíritu de lo que Dios
nos quiere hablar. El término implica más que conocer de memoria. El término implica mucho más que solo lo que uno sabe, solo lo que uno dice, lo que dice literalmente el texto. Es entender, es poder discernir, es poder saborear lo que el Señor está diciendo por medio de su palabra. Es más que conocer, es más que saber, es entender, es discernir, es poder deducir lo que el Señor nos está hablando. Creo que todos los adultos que estamos acá, de alguna manera nos acordamos de lo que vimos en la escuela. En la escuela, ni siquiera el bachillerato o alguna posible universidad. Y cómo en la época antigua el propósito era, como decíamos en mi época, de guayabearse las cosas, de aprenderse de memoria las cosas que nos estaban diciendo, y por eso había necesidad que el profesor anotara en la pizarra que escribían con yeso. Y entonces, ¿qué hacía el estudiante? Pero no la voy a borrar, copiando la definición, copiando lo que implicaba de poder entender y empezar a ¿qué? A memorizar lo que estábamos anotando. A mí me gustaba la matemática, fíjese. Pero de que me gustaba a que fuera un matemático hay una gran diferencia. Pero tuve una maestra en séptimo y octavo grado que nos hizo poder ahondar en los casos de factoreo. Y esos casos, ella era fue una de las maestras de la que más aprendí la matemática, así a la fuerza, ¿verdad? Y quizás por causa de ella es que me llegó a gustar. Y a mí me gustaba andar repitiendo, pero yo solito, ¿verdad? Andar repitiendo los casos del factoreo, ¿verdad? Yo solito, yo no las decía a nadie, porque me iban a decir que estaba no cuerdo, así digamos, no cuerdo. Y mire, hay cosas que todavía me acuerdo, fíjese. Nunca las entendí. Nunca de poner en práctica, porque ahí ese es el tema, ese es el punto de que uno pueda aprender la definición y ponerla en práctica en un problema. ¿A qué es igual el cuadrado de dos cantidades? El cuadrado de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera más el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Cómo se usa eso? Ya depende del problema que le pongan. Porque le explican, y mire aquí, que allá, que pasó aquí, y ahora, ¿cómo agarras eso y lo pones ahí en el problema? El cubo de dos cantidades. El cubo de la primera más el triple producto del cuadrado de la primera por la segunda, más el triple producto de la primera por el cuadrado de la segunda, más el triple producto, no, más el cubo de la segunda. Ustedes digan que sí porque no se acuerdan. Sí, ellos sí, cabal. Como ellos no están, Josué y Liz no están. Sí, cabal. Le dije, ingeniero, es cierto, pues sí, ya le vamos a preguntar al nuevo ingeniero. Permiso con permiso. Pero entonces, el punto es que a lo que nos llama, nos insta el Señor es
Aprende la palabra de Dios y entiéndela, discierne. No solo aprender de memoria, Juan 1:12, Romanos 10:9, no es solo aprender de memoria, es poder saborear lo que Dios quiere hablar a través de su palabra. El texto que estamos leyendo aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, el apóstol Pedro dice: tenemos la palabra profética más segura. No hay otro lugar donde ir a buscar, porque esta palabra que tenemos revelada es una palabra profética que Dios usó a los escritores para poder tomar nota de la inspiración del Espíritu Santo, para que fuera anotada lo que Dios quería hablar. ¿Quién se supone? La historia dice que escribió el libro de Génesis. ¿Quién fue? Moisés. ¿Cómo supo Moisés qué sucedió en Génesis capítulo 1? ¿Cómo supo Moisés? ¿Cómo supo Moisés? ¿Quién le contó a Moisés? No había nadie que pudiera decirle a Moisés: Moisés, fíjate que sucedió esto así. No, fue el mismo Señor, el mismo Dios, inspirando a Moisés, dándole el entendimiento y la sabiduría para mostrarle qué había pasado años antes. Entonces, de ahí que la tenemos segura esta palabra, porque la palabra de Dios, mire, pueden existir cientos, miles, millones de libros escritos por personas muy sabias, muy inteligentes, muy amorosas, muy intelectuales, de lo que sea, pero ninguna es la palabra de Dios. Ninguna. Todos los libros, porque aunque usted diga: mire, este libro cuando yo lo leí, ninguno se compara a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, como dice Romanos capítulo 3 y versículo 4, es una palabra veraz, certera, que no se equivoca. Dice Romanos 3:4: de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Usted, el nombre que usted tenga, usted y yo, todos somos mentirosos. Por más que deseemos inculcarle al niño que yo como papá o yo como abuelo soy el que no me equivoco, que no digo mentiras, la palabra de Dios está diciendo: eres mentiroso. Y que solo la palabra de Dios es correcto, es veraz, es certero, que dice la verdad. Esta palabra profética es lo que fue anunciado en forma previa y que es seguro que sucedió y o que va a suceder. Dice Mateo 5:18: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley va a pasar. Ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mire, podemos estudiar cualquier libro que sea, cualquiera, pero ninguno tan certero como la Escritura. Y el Señor lo que está diciendo es: lo que ya pasó es porque fue anunciado, y lo que está escrito que va a pasar, va a pasar, porque Dios es veraz. Entonces, usted y yo tenemos de dónde creer lo que está escrito. Pero si viene un pastor, si viene un hombre, cualquiera que sea, y dice: esto es la revelación de Dios actualizada, salga corriendo de ahí. Porque mire, es que esta persona es infalible. El Papa no es infalible, es un hombre común y corriente como nosotros. Y ninguno de los papas que han existido
la Biblia no dice, aquí hay una excepción. No, el Señor está diciendo, solo Dios es veraz. El hombre es mentiroso y es falible. Entonces, usted y yo tenemos de dónde agarrarnos para decir, de esto voy a confiar, en esto voy a confiar en Dios, esto voy a creer, porque Dios no me va a engañar, Dios no me va a decir una mentira, Dios no me va a decir nada que no vaya a pasar. Va a haber un arrebatamiento. Hay gente que dice, no va a haber, ¿cómo va a creer? Mire, si crea lo que quiera. Y se nos manda, se nos instruye, como dice Hechos capítulo 17 y versículo 11, se nos manda a poner atención a la palabra de Dios, a estar atentos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor? Dice, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Quiere decir que estas personas oían lo que enseñaba Pedro, lo que enseñaba Pablo, lo que enseñaba quien enseñara. Y dice que después iban a ver, veamos qué dice la palabra de Dios, veamos si es cierto lo que nos enseñaron este día, veamos si está aquí, veamos dónde está. Nos dijeron que era Hechos, sí, correcto. Y entonces la responsabilidad de la iglesia, mire, se lo he dicho muchas veces, cuando usted le diga, no lo busque, yo se lo voy a leer. No, yo tengo que ver, que lea bien, que esté bien escrito lo que me está diciendo, porque a veces nosotros leemos mal. Entonces, se nos manda, se nos instruye a poder verificar que esté escrito lo que dijeron. Si alguien habla y dice que la tradición es más importante que lo que está escrito en la palabra de Dios, no está de acuerdo a lo que nos manda Dios a creer. Dios no dice que la tradición que pudiéramos tener aquí en esta iglesia sea más importante que la palabra de Dios. No dice Dios que yo crea eso. Dios le manda a usted que crea lo que está escrito. Y mire el problema que nos aqueja cuando estamos en tribulaciones, cuando estamos en pruebas, cuando estamos pasando por situaciones que nosotros no podemos controlar. Entonces le reclamamos a Dios. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios? Fíjese, en lugar de venir y buscar en las Escrituras, Señor, estoy en pruebas. Señor, estoy pasando por una situación difícil. Señor, estoy pasando por... Nosotros lo que hacemos es enojarnos con las personas, enojarnos con Dios, enojarnos con el pastor, enojarnos con la esposa, con el papá, con el hijo, con el nieto, con el abuelo, con todo el mundo. En lugar de venir y buscar en las Escrituras lo que Dios me quiere enseñar con esta prueba que yo estoy pasando. La prueba que usted esté pasando no la va a encontrar en la Biblia. Lo que va a encontrar en las Escrituras es qué hacer en medio de las pruebas. Y el otro extremo, que cuando estamos disfrutando la abundancia, las bendiciones de Dios, no, es que hoy no puedo porque tengo que ir a hacer esto que es con lo que Dios me ha bendecido. Y nos alejamos de Dios con los extremos, con las pruebas y con las bendiciones. Tenemos, hermanos, tenemos por certeza, tenemos como una bendición
que la Escritura, que la palabra de Dios alumbra la oscuridad que haya en mi corazón y en mi mente. Dice Proverbios 6:23, porque el mandamiento, o sea, la Escritura, la palabra, lo que Dios ha dicho, dice, es lámpara, y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Es lo que tenemos escrito, dice que eso es como esta lámpara que alumbra la oscuridad y el problema que yo pueda tener en mi corazón, la molestia, la cólera que me dé, porque por culpa de alguien me quitaron el trabajo. La palabra de Dios va a iluminar esa oscuridad. ¿Y por qué está sucediendo esto? Es de glorificar a Dios en medio de todo. ¿Y eso dónde lo encontramos? En las Escrituras. Cuando vemos situaciones que pasaron, situaciones más difíciles, más adversas. Imagínense que el ladrón crucificado a la par del Señor, no el ladrón bueno, sino uno de los ladrones, era malo, ladrón. No hay ladrones buenos, hermano, no, ni en el gobierno, ni en ninguna parte, ninguno. Entonces, imagínense que este ladrón le haya dicho al Señor, Señor, pero yo ya creo en ti, y tú me estás diciendo que yo voy a estar en el paraíso, ¿por qué no me bajas? ¿Por qué no te bajas tú? El otro ahí que se quede, el otro es el ladrón malo. Yo soy un ladrón cristiano. Imagínense, ladrón cristiano y a la par del Señor. Pero ese hombre no se quedó. Al contrario, reprendió al otro y le dijo, tú no tienes temor que estás en esta condición que tú y yo merecemos por nuestros actos, por ser ladrones. Pero este nada ha hecho. Este que está entre nosotros, el que está en medio, nada ha hecho. Él no se quejó cuando el Señor le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Qué le estaba diciendo? Vas a morir hoy. No te voy a rescatar, no te voy a bajar de aquí. Vas a seguir en esta prueba y vas a morir. Porque es el producto de toda tu vida. Es lo que tú estás cosechando de lo que sembraste. Así que, ni modo. Y no vemos a este ladrón pidiéndole un milagro a Dios, al Señor Jesús. No lo vemos diciéndole que matara a los romanos que estaban ahí abajo. La palabra del Señor la tenemos como segura, en donde nosotros podemos encontrar un aferrarnos en medio de la prueba, en medio de la situación, en medio de la adversidad. El apóstol Pedro también nos hace mención que esta palabra es eficaz, es certera. Pero el apóstol Pablo lo pone en una forma más extensa y habla de que esta escritura es inspirada por Dios. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces nosotros vemos que la escritura es útil, que la escritura es de provecho. No es para decir, esto no me sirve. Mire, yo sé que si usted lee el libro de Números, va a decir, ay, me da mucho sueño todos estos nombres que salen aquí, y nombres raros, y que fulano engendró a fulano, que fulano engendró a fulano. Ay. Mire, yo no sé, pero Dios sabe por qué nos ha dejado el libro de Números.
y sabe por qué nos dejó todo lo que nos ha dejado. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, usted y yo no debemos desechar nada de la escritura, porque es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, que esto implica un conocimiento de la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 9 nos dice, Colosenses 1:9, lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual, imagínense. Esto no es inteligencia artificial, es inteligencia espiritual. Quiere decir que aquí no basta o no es necesario que diga, mire, yo voy a poner aquí en práctica un análisis estructural, un análisis de las palabras en el griego, en el latín. No, es necesario que la sabiduría que se aplique sea espiritual, en el sentido de que estamos en función de Dios, que es espíritu. Estamos en función de los planes de Dios. Estamos en función de conocer y que nosotros seamos enseñados en ese plan de Dios. Y cuando hablamos del plan de Dios, no es de desechar nada. Cuando hablamos del plan de Dios, no es de decir, esta parte de Dios, no. Esta parte de las pruebas de Dios, esta parte de los problemas de la muerte, no. Yo quiero orar siempre porque se sanen los enfermos. Imagínense, habrían personas de 150 años, de 200 años, de 300 años y nunca va a morir. Dios tiene un plan espiritual que nosotros no logramos entender con nuestra capacidad mental. No logramos discernir. Entonces es de decir, Señor, que se haga tu voluntad. No sé qué sea, no la entiendo, no sé, Señor, pero, Señor, que se haga tu voluntad. Cuando llegue ese punto de ese momento del partir de las personas, es parte del plan de Dios. Unos sí, otros no, unos se quedan, unos duran más, otros poquito, o algunos meses, días, 5 años, 20 años. ¿Cómo? No sabemos, pero Dios sí sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Sabe cómo lleva nuestras vidas. ¿Y qué más nos menciona el apóstol Pablo? Que además de que es útil para enseñar, también es útil para redarguir. Salmo 119, versículos 101 y 102 nos dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Aquí está el salmista reconociendo del Señor y diciéndole: Señor, yo no he hecho lo que dice tu palabra que yo no debo de hacer. No lo he hecho, Señor. Contuve mis pies para no hacer esto que dice tu palabra que no lo debo de hacer. No me aparté de lo que tú dices en tu palabra. Señor, yo me he apegado a esto. Pero quiero que vea esta definición. ¿En qué consiste lo que el apóstol Pablo está hablando de que la palabra de Dios es útil para redarguir? Y aquí el salmista está diciendo: Señor, yo no me he apartado. Mire lo que dice el redarguir. Dice que el redarguir es convencer al que ha actuado mal. Y eso no es fácil aceptarlo.
Porque no es lo mismo que yo venga donde Henry a decirle: Henry, mira, yo creo que eso que estás haciendo... Porque Henry, por respeto, no me va a decir nada quizás. Pero en su mente poder decir: no funciona así. No funciona así. ¿Por qué? Porque esa es una labor de la Escritura. Entonces la palabra de Dios es que la que le puede hacer ver a Henry algo en particular que no está bien. Y ahí va a depender de él que le pida la gracia al Señor, o decir: eso no es para este tiempo. Eso el ejemplo clásico. Eso no es para esta época. Pero la palabra de Dios nos convence de que estamos actuando mal. Y aunque me digan lo que me digan todos los demás, no les voy a creer. Pero si la palabra lo dice, ahí no hay donde poder decir: esto no es así. Proverbios capítulo 15, versículo 10 nos dice: la reconvención es molesta al que deja el camino, y al que aborrece la corrección, morirá. Aquí estamos viendo cuando ya a alguien le hacen ver: mire, no se ve bien, no se ve correcto esto. ¿Qué dice que produce? Es molesta. ¿A quién le molesta? A quien ha dejado el camino, dice. Ya leyó ahí en su Biblia, ¿verdad? Léalo ahí en su Biblia. Dice: la reconvención es molesta al que deja el camino. Quiere decir que si yo me estoy desviando y alguien me dice algo, ya me cae mal, por metido. En buen salvadoreño, por metida, meque. No te estoy preguntando por qué me estás diciendo eso. Además, a vos, ¿qué te interesa? Para decirlo así, que sea audible. Diplomática, políticamente. A ti no te interesa mi vida, no te metas en mi vida. O lo que dicen ahora los hijos: déjenme mi espacio. Déjenme mi espacio, ya tengo edad. Yo, no. Lo que está diciendo es, lo que está dando a entender es que se está desviando del camino y le es molesto eso que le están diciendo. ¿Por qué a muchos esposos no les gusta que la esposa pueda ver su teléfono? ¿Por qué? O a la esposa no le gusta que el esposo le vea el teléfono. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ahí no sé si ha visto usted el Facebook de... No aquí, creo que aquí no funciona eso, tal vez quizás en México ha funcionado, de que agarran a una pareja y mire, por una prueba de le vamos a dar $500, dejen revisar sus teléfonos. Prueba de infidelidad o de fidelidad. Y les encuentran, casi siempre les encuentran cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que se está desviando o la que se está desviando se va a molestar de la reconvención, dice el proverbista. Que le estén diciendo, que le estén cuestionando. Si usted no tiene nada que ocultar, que esconder, sí, está bien. Con mi esposa nos manejamos los teléfonos celulares y cada quien tiene la clave del otro, y nuestros hijos tienen las claves de nuestros teléfonos, pero nosotros de ellos no las tenemos. Chistoso, ¿verdad? Pero fíjese, el punto es que cuando se cuestiona a alguien, se moleste. Y si se molesta, ese es un reflejo que se está desviando. La cuestión es no molestarse si no se está desviando. Y lo otro que menciona el apóstol Pablo es que la palabra de Dios es útil para corregir.
aquí ya llegamos al problema, porque aquí encontramos que ya hay una desviación, aquí ya hay una muestra de desvío. Entonces lo que está diciendo es que la palabra sirve para corregir mi vida. No que yo quiera corregir la vida de alguien más. Pero ¿qué dice aquí 2 de Timoteo 4? Versículos 1 al 2. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire la recomendación que le hace Pablo a Timoteo. Dice que redarguye, reprende y exhorta. ¿Sabía usted que hay lugares, que hay países en donde, ¿qué es lo que va a predicar el pastor? Vaya, ok, entonces aquí está el bosquejo, aquí está, miren, esto es la predicación de la próxima semana. Y le dice, no, esto no lo puede decir. Es muy fuerte para las personas que usted le predique algo negativo, que usted le diga que el homosexualismo es pecado. No, eso no lo puede decir. Eso es una ofensa, es una falta de respeto a los derechos de la otra persona. Entonces no diga nada de pecados. Hable del amor, de la convivencia, hable de lo lindo que es la armonía. Pablo le dice a Timoteo: te insto a que hables en contra del pecado. Porque ¿cómo entonces la iglesia se va a convertir en una iglesia que sí es normal que peque, pero no en una forma deliberada? No en una forma que esté haciendo lo normal y que esté congregándose la iglesia y no, sí, mire, unos andan en esto, otros en aquello, está bien. Pablo le exhorta a Timoteo que hable en contra del pecado. Le está diciendo, habla las cosas como son. No trates de que, el que tiene mucho dinero, que es el que más diezma, no, ese ya conoce el pecado. No, está bien. Son deslices, no hay problema. Son circunstancias que se dieron en el momento y que fuera de control. No se preocupe, está bien. Pablo le hace el llamado a corregir a la iglesia del Señor y que no consienta el pecado. Lo otro que se nos enseña en cuanto a la palabra es a instruir. Aquí ya no está corrigiendo, aquí ya no está redarguyendo, sino que aquí ya está instruyendo. Y la instrucción tiene que ver con la enseñanza para prevenir o para hacer las cosas correctamente. Cuando a veces caemos en pecado por ignorancia. O sea, estamos haciendo algo que no sabía que eso es pecado. Dice el libro de Efesios, la epístola de Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículos 14 y 15, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ¿a qué nos está previniendo el apóstol Pablo con la enseñanza? Dice que ya no seamos ignorantes. Y mire, hermano,
la ignorancia acá no está en un sentido ofensivo, que alguien traten de hacerle ver que es un ignorante. Nosotros aquí en El Salvador utilizamos esa palabra para ofender, y la persona se siente ofendida que le digan que es un ignorante. Pero el apóstol Pablo está diciendo para que toda la iglesia no seamos desconocedoras de las Escrituras, que sepamos que aún aquellas cosas ínfimas, que aún aquellas cosas pequeñas, es de corregirlas. ¿Sí? Vaya, ok, si Dios dice eso, ok, entonces, no, ya no más. Entonces, la instrucción de las Escrituras tiene múltiples efectos a los cuales nosotros estamos llamados a buscar y decir: Señor, que se cumpla lo que dice tu palabra. Mira lo que dice el Salmo 119, versículo 104. Salmo 119, 104 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Mire, o sea que no solo de los libros de computación, ni solo de los libros de leyes, o solo de los libros de lo que sea, de matemática, del álgebra de Baldor. Dice que no solo de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El hecho de conocer las Escrituras, de entender las Escrituras, esto me hace a mí un patrón de conducta en donde yo, por lo que he leído, digo: no, esto no es correcto. No voy a ir con mis amigos a lo que me están invitando. No voy a ir con la fulana porque ella sea lo que me invita siempre. Yo ya les he mencionado que cuando el Señor vino a mi corazón, teníamos 3 amigos. Yo tenía 3 amigos. Éramos 4 que, como decimos, uña y carne. Éramos bien amigos, íbamos a diferentes lugares del trabajo. Íbamos a diferentes lugares a comer. Íbamos a fiesta y bueno, y cuando Dios vino a mi corazón, yo tuve que empezar a decirle: no voy a ir. ¿Y qué le pasa a este? Después me comentaron ellos que ¿qué pasa? ¿Por qué? Y yo solo no decía nada, y yo sabía, yo había entendido por las Escrituras que la compañía de ellos no era buena para mí. No era buena para mí. Entonces dije: no. Hasta que ellos llegaron a pensar que a mí me caían mal ellos, o sea, que todas las circunstancias, que todo lo bueno y que todo eso había cambiado porque yo ya tenía otros amigos con quien me iba a lo mismo que hacía con ellos. Pero es el punto de que cuando la Escritura hace el milagro, nadie nos puede detener para tomar decisiones inteligentes. Eso es lo que dice la Escritura. Inteligentes, decisiones inteligentes que inspiran la palabra del Señor en nuestras vidas. Y la Escritura también nos hace un llamado a los padres. Léalo, por favor. Y si no eres padre, también léelo. Algún día lo vas a hacer. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Háblale a tus hijos esta palabra. No es cuestión de que hoy en día solo ponerle ahí las caricaturas y que solo eso. Háblale a tus hijos, no es la iglesia, no es la escuela, es el padre y la madre responsable de hablarle las Escrituras a sus hijos.
Y cada vez que tenga oportunidad, dice que por el camino, cuando vaya para un lado, cuando vaya para otro, háblele de la palabra de Dios. Recuerdo una vez la primera vez que llevamos a Ligia Raquel a la playa, mi esposa. La llevamos, solo íbamos los tres, y yo no hallaba cómo traer el tema de Dios a la conversación que teníamos estando en la playa. Estábamos ahí en la playa, en la arena. Y de repente, mire, me quedó tan grabado. Y le digo yo voy a ser Goliat, porque ella estaba pequeña, tenía como unos 6 años, quizás 8 años. Y solo estábamos ella y yo, mi esposa no estaba ahí. Y entonces le digo, yo voy a ser Goliat. Y te voy a atacar porque yo soy tu enemigo. Y entonces, ¿tú quién eres? Yo soy David, me dijo. Ajá. ¿Y cómo me vas a atacar? Y entonces empezó a ver si había piedras, fíjense. Ella se podía la historia. Empezó a ver si habían piedras. Y yo ya había visto que no habían piedras. No vaya a ser. No, esto que tengo aquí no es de esa pedrada, no. Pero ella agarró arena e hizo la bolita de arena, y con eso me atacó. Y entonces empezamos a hablar de la historia. ¿Y sabe qué? Estábamos en una playa, o sea, no teníamos la Biblia ahí, pero yo era el responsable de hablarle de la palabra de Dios. Y esa fue una manera de ilustrar aquello que ella ya conocía. Tenía como 6, 8 años quizás, más o menos. Ella no creo que se acuerde, pero a mí me quedó bien guardado en mi corazón el hecho de buscar siempre cómo enseñarle lo que dicen las Escrituras, ilustrarlas, dramatizarlas, de ponerse una ropa, ponerse a hacer algo de lo que dice la palabra de Dios, porque la responsabilidad es de los padres. No es de confiar de que la iglesia o la escuela lo haga. Somos los padres los encargados. La palabra de Dios además establece normas de conducta. Lo que yo he aprendido me basta para lo que yo estoy haciendo en mi diario vivir. Yo no necesito estar en la iglesia para que solo aquí me porte bien y sí, amén, hermano, amén, Dios le bendiga. No. La palabra de Dios me hace a mí que yo pueda tener normas de conducta cuando yo ande afuera. Para que cuando yo ande manejando y otro conductor se me atraviese ahí, a no insultarlo, a no decirle saludes a la mamá, a no, o sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la palabra de Dios me lleva a mí a tener normas de conducta en mi diario vivir allá afuera, en lo que yo haga con mis compañeros, en lo que yo haga cuando voy en el carro, allí en la calle, en el bus. Nehemías capítulo 8, versículo 3 nos dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, desde el amanecer, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. No se estaban durmiendo. ¿Cuánto tiempo dice que pasaron? Desde el alba, desde el amanecer. Imagínense, digamos aquí en esta época, aquí nosotros, tipo 6 de la mañana, digamos, ya está bien claro. ¿Hasta qué hora dice? Hasta el mediodía. ¿Cuántas horas estamos hablando? De 6 a 12, 6 horas. ¿Qué estaban haciendo? No estaban jugando, no estaban escribiendo, no estaban comiendo, estaban
oyendo la lectura, ni siquiera explicaciones, fíjese, ni siquiera una pantalla, nada. No había aire acondicionado, no había sillas cómodas, donde se reunían así en la plaza, en un lugar abierto. ¿Y cuál era la actitud del pueblo? No era que se estaban levantando y voy a ver cómo, allá voy, quiero ver cómo está la cosa ahí y ya me regreso. O voy a ir a... Dice que todo el pueblo, como dice al final del versículo 3, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro. Todo el pueblo estaba, ¿cómo? Cállate. No era que estaban hablando con los de la par. Si alguien estaba hablando, cállate, déjame oír. No quiero, no me digas nada hasta después que termine la lectura. Quiero escuchar la palabra de Dios. Quiero escuchar la lectura del libro, porque ellos no tenían Biblia en sus casas. Ellos no podían llegar a su casa y abrir el libro o consultar en el teléfono la diferente Biblia. No podían hacer eso. El momento de la reunión era el único momento que tenían para oír lo que decía Dios. Y entonces ellos estaban atentos. No me interrumpas, no me estés diciendo que te dé permiso para pasar a cada rato. Estate quieto, quiero oír. Era importante la escritura. Querían escuchar lo que Dios decía en su palabra. Allí estamos hablando de que la palabra de Dios era leída y que además era oída. No era cuestión de que miren, tengo que ir al centro, fíjese, a la hora del culto, a las 10 de la mañana, tengo que ir a hacer algo que es para la semana, tengo que ir a hacerlo ahorita precisamente. ¿Y por qué no fue más temprano? Es que estaba dormido, el día domingo, mire, que me cuesta levantarme de madrugada a las 8 de la mañana, fíjese. Es irónico, ¿verdad? Pero aquí estaba un grupo, estaba el pueblo, todo el pueblo escuchando. Era leída, oída y guardada en el corazón. ¿Y qué más? Vea lo que dice el Salmo 119, versículo 11. Por heredad he tomado tus testimonios, o sea, tu palabra, Señor. Tu Biblia la he tomado como heredad para siempre. Porque son, aleluya. Porque son, ¿qué dice? Porque son, ¿cómo dice? El gozo de mi corazón. O sea, no estamos hablando de, otra vez hablar de lo mismo. No, dice que esta palabra que el salmista estaba tomando como herencia. Hermano, mire, ¿qué es una herencia? No se toma como herencia la deuda que deje alguien. No hay que pagarla, pues sí. Pero cuando estamos hablando de unos bienes, de bienes muebles o inmuebles, o una cuenta, estamos hablando de una herencia agradable. Y el salmista está diciendo, para mí, mi herencia son las escrituras. ¿Qué tanto había llegado a apreciar la Biblia? Los mandamientos que decía, no, para mí, esta es mi herencia, no quiero otra cosa. No me interesa que me dejen cosas aquí y allá. No, esto es muy valioso para mí. El sentido que estaba diciendo estas palabras es lo importante y lo valioso que eran las escrituras para el salmista. Y cuando eso se aprende, cuando eso se escucha, cuando eso se entiende, cuando eso se discierne, entonces vamos a poder decir, ¿por qué no voy a hacer yo algo? No, porque escrito está que yo no tengo que hacer eso. No lo debo de hacer. Al Señor no le agrada. Mi herencia me lleva a poder ver y leer lo que está escrito, y esto como genera una norma de conducta para mí, entonces no lo voy a hacer. Entonces,
voy a poder decir que es porque está escrito. Y no voy a andar diciendo, ayúdate que te ayudaré. No vamos a andar inventando cosas que Dios no ha dicho, que no están escritas en la palabra del Señor. Además, nos lleva a que se tomen normas de conducta para aquellos que dicen, se lo mencioné hace un par de meses, pero ¿sabía usted que en la Asamblea Legislativa aquí de nuestro país hay un gran rótulo que habla de Dios? ¿Sabía usted eso? Pero que a la hora de la práctica de Dios es nada más como lo que podríamos tener alguno de nosotros que diga ahí, dice Juan 1:12, y uno lo tiene ahí escrito en la pared, pero por gusto. Vean lo que dice, por favor, Isaías capítulo 51. Isaías 51, versículo 4. Dice: estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos que quieran. Si hay una nación que se dice, nosotros creemos en Dios, ok, entonces veamos cuál es la base de la ley que usted proclama. ¿Cuál es la base de las leyes que usted está aprobando ahí en donde corresponde, ahí en el Palacio Legislativo? ¿Dónde están? El Señor está diciendo que sus mandamientos son luz para las naciones, para todas las naciones que quieren. Pero si la nación solo se proclama cristiana o que cree en Dios solo por un decir, el resultado son los tipos de leyes que se emiten, si están en contra de Dios o no. El Salmo 19, versículo 7, nos habla en términos generales cómo la palabra de Dios nos saca de la ignorancia. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hace sabio al ignorante de las Escrituras. No estamos hablando de la ignorancia en términos generales, ofensivos, sino al hecho de que nos hace sabios, dice, imagínense. La palabra de Dios nos hace sabios. ¿Por qué Saúl le tenía temor a David? Por el silencio que guardaba David y porque en su juventud era más sabio que el rey. Y eso le daba cólera a Saúl. Lo ideal es que nuestros planes, que los propósitos estén acoplados, aunados, bajo la cobertura de las Escrituras. Salmo 119:35 nos dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. En tus mandamientos, en tus leyes, en lo que está escrito, en ella tengo yo lo que quiero hacer en mi vida. En ella tengo yo lo que estoy planeando para el próximo año. En las Escrituras no estoy haciendo nada en contra de las Escrituras. Estoy haciendo mis planes, estoy haciendo lo que quiero hacer en función de que no está en contra de tu palabra. Y esto nos va a llevar a poder tener un camino recto, como dice el Salmo 27:11: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Pero ¿dónde está basando el salmista? Que me enseñe, Señor, tu camino, tus mandamientos, donde es luz tu palabra, ahí enséñame, ahí quiero yo caminar, Señor. Nosotros tenemos
gran bendición, que hubieron cientos de hombres que pagaron el precio para que llegara la palabra de Dios hasta nuestras manos. Hombres y mujeres que pagaron con su vida, pagaron el precio para que este libro lo conociéramos aquí en este continente, en este país. Lo trajeron en época que era perseguido el cristianismo, porque la tradición que venía, la Iglesia Católica que había venido con Cristóbal Colón, había sido lo que se enseñó desde ese momento a los indios, y eso se había quedado. Entonces, cuando vinieron los cristianos y trajeron la palabra de Dios, fueron perseguidos, fueron masacrados, fueron humillados, fueron asesinados, pero ellos pagaron el precio para que la recibiéramos. Es una palabra que viene de Dios y que surte y que hace el efecto que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Tenemos la gran bendición de tenerlo en las manos, en un teléfono. Ahí está la Biblia. Alguien podría decir: mire que no me alcanzan los datos porque por estar en Instagram, por estar en TikTok, por estar en Facebook, por estar en esas cosas, no me alcanzan los datos. Y nada de la palabra de Dios. Usted tiene la bendición de que no somos perseguidos por leer la Biblia, pero sí usted se va a sentir mal que lo vean con una Biblia leyéndola ahí en el colegio, en la universidad, en el trabajo, y así como de incógnito, que no se den cuenta, que escondidas. Pero tenemos la bendición de las Escrituras. Hermanos, aprovechémosla, léala, memorícela y dígale: Señor, háblame a través de esta Escritura. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, porque tú, oh Dios,